La guerra civil en El Salvador terminó en 1992. Sin embargo, existe un lugar en ese país donde la guerra todavía se siente tan real al ver los restos del helicóptero derribado que mató al coronel Monterrosa, al ver los cráteres que dejaron tantas bombas. Al bajar por los estrechos túneles cavados a mano por la guerrilla salvadoreña, todavía se puede sentir esa terrible sensación de angustia. Sean todos bienvenidos a este fascinante recorrido por el Museo de la Revolución Salvadoreña, un lugar donde se esconde el tesoro de nuestra historia, solidaridad por la paz en El Salvador. Mi compañera Fabiola López y mi persona, Stephanie Cardona, seremos sus guías e intérpretes en esa fascinante aventura. El museo fue fundado en 1992 por un grupo de excombatientes guerrilleros de Morazán. En ese museo se cuenta la historia conflictiva de El Salvador desde la perspectiva de la guerrilla y se divide en 5 salas dedicadas a las causas que originaron la guerra, a la solidaridad internacional, a la vida en los campamentos, a las armas convencionales, a los acuerdos de paz, a la radio Venceremos y a los restos del helicóptero en el cual murió el coronel Domingo Monterrosa, comandante del batallón Atlacat durante la masacre del Mozote, junto con otros del Estado Mayor de Oriente. También se encuentran cráteres creados por bombas suministradas por el ejército de los Estados Unidos. Cerca de allí hay otro sitio que contiene túneles cavados a mano donde la guerrilla se escondía en las colinas. Mientras unas pocas familias salvadoreñas se dan el lujo de viajar, de comprar automóviles costosos, de vivir en las zonas más exclusivas del país y de derrochar toda la riqueza que está concentrada únicamente en sus manos, existen millones de familias salvadoreñas en extrema pobreza que viven únicamente con $1 al día. Muchas de estas personas se van a la cama con el estómago vacío con la esperanza de que al día siguiente puedan conseguir por lo menos otro $1. La primera sesión, Empecemos una guerra, nos recalca que la desigualdad social no es algo nuevo. De hecho, esa fue una de las causas que desencadenó la guerra civil, junto con el genocidio y la represión. En 1972, las familias pobres no soportaron más injusticias por parte del gobierno y se organizaron en diferentes sectores con el único objetivo de buscar justicia por medio de protestas y manifestaciones. En 1975, la represión cobró más fuerza con la masacre del 30 de julio, en una manifestación del sector estudiantil de la Universidad de El Salvador. Pero eso no es todo. El genocidio también cobró más fuerza cuando asesores estadounidenses ordenaron la matanza de civiles, desde recién nacidos hasta ancianos. El Salvador cuenta con muchos países aliados que brindan su apoyo en diversos aspectos al país. En esta estación titulada No estás solo, hablaremos sobre la solidaridad de parte de muchos países del mundo durante la Guerra Civil de El Salvador. Al país llegaron muchos obreros europeos quienes donaban un día de trabajo al pueblo salvadoreño. También llegaron muchos médicos, muchas enfermeras, periodistas, que al final del día terminaron convirtiéndose en guerrilleros. Como podemos ver, países como México, Brasil, Guatemala, Honduras, Chile y Venezuela creaban esos afiches con el fin de recolectar dinero y entregárselo al comité del FMLN para que ellos pudieran comprar alimentos, medicinas, municiones y armas. En esta estación titulada Familia Guerrillera se observa cómo fue la vida en los campamentos guerrilleros, donde todos vivían como una gran familia. Ellos necesitaban estar muy unidos para que todo funcionara correctamente. Desde las cocineras que alimentaban a las tropas, hasta los médicos que curaban a los heridos y las postas que protegían con su vida al campamento. Todos vivían colectivamente y todos necesitaban de todos. En esta gran familia había religión, alfabetización, deporte y entrenamiento.
La guerrilla se dividió en 4 frentes de guerra con nombres de indígenas para realizar los ataques a la Fuerza Armada. Estos frentes eran el Frente Occidental, Feliciano Ama, el Frente Central, Modesto Ramírez, el Frente Paracentral, Anastasio Aquino y el Frente Oriental, Francisco Sánchez. En esa sala también encontramos los explosivos artesanales que producían los mismos guerrilleros. También encontramos las minas con sus mecanismos, las bombas de contacto, las luces de bengala, entre otros. Si quieres enfrentarte a tu enemigo, necesitas estar igual o más armado y equipado que él. Eso es algo que la guerrilla salvadoreña tenía muy en claro. En la cuarta estación, El pueblo que se niega a morir, encontramos las armas utilizadas por los guerrilleros para enfrentarse al ejército. Algunas de esas armas fueron compradas en el mercado negro, otras fueron donaciones por parte de diversos países del mundo quienes demostraban su solidaridad con el pueblo salvadoreño y apoyaban su lucha, mientras que otras fueron recuperadas del ejército. Muchas de esas armas pasaron por Vietnam, por Rusia y Nicaragua antes de llegar a El Salvador. En esta sala podemos encontrar armas como la AK-47, el RPG-7, el RPK, la N-26 y el famoso SAM-7. Este arma fue uno que causó los mayores temores en el ejército y en el gobierno. En esta sala también podemos encontrar armas norteamericanas y alemanas. En la quinta estación están las aves de acero. Aquí encontramos los restos de helicópteros UH-1H de fabricación norteamericana que fueron derribados por la guerrilla el 23 de octubre de 1984. En estos helicópteros se conducía el teniente coronel Domingo Monterrosa Barrios. Esos helicópteros fueron derribados con la estrategia El Caballo de Troya, que consistió en lo siguiente. Para los que no saben, el coronel Monterrosa era el jefe de la Tercera Brigada de Infantería de la Fuerza Armada y era uno de los mejores estrategas que tenía el ejército. Se dice que un día le ofrecieron ser el ministro de Defensa, por lo que se empeñó y se centró en capturar a Radio Venceremos, que pertenecía a la guerrilla, para que con esta hazaña le dieran el cargo de ministro. Existen diferentes versiones de lo que pasó ese día. Hay gente que perteneció a la guerrilla que dice de que el coronel Monterrosa llegó a Joateca a capturar un radiotransmisor que pertenecía a la guerrilla, pero que esto fue una trampa por parte de los guerrilleros, quienes colocaron 8 tacos de dinamita dentro del dispositivo y los hicieron explotar cuando el helicóptero de Monterrosa había despegado. Por otra parte, hay otros que afirman que no fue el dispositivo que tenía los 8 tacos de dinamita, sino que la bomba fue puesta directamente en el helicóptero. Y hay otras versiones también de parte de gente que pertenecía a la guerrilla, que dicen de que varios guerrilleros lograron infiltrarse en el campamento del ejército y que cuando vieron que el helicóptero del coronel Monterrosa despegó, ellos abrieron fuego contra él, haciendo que el helicóptero se desplomara y se incendiara. Por su parte, el ejército afirma hasta el día de hoy de que el helicóptero se desplomó debido a desperfectos mecánicos. Al coronel Monterrosa se le adjudica la masacre en el Mozote, ya que él era el comandante del batallón Atlacat y se dice que fue quien montó el operativo Torola 4. Las masacres comenzaron en el río Torola hasta el Mozote. Aquí se asesinan a más de 1,100 personas, en su mayoría niños. El homicidio de Monterrosa, junto con otras 13 personas que se conducían en el helicóptero con él, se le adjudica al Ejército Revolucionario del Pueblo, comandado por Joaquín Villalobos, quien era enemigo público del coronel. ¿Sabían ustedes que luego de la firma de los acuerdos de paz en 1992,
La embajada de Francia donó un vehículo marca Peugeot, era un vehículo blindado que era utilizado por el comandante Joaquín Villalobos para realizar todos sus movimientos dentro del territorio en esta transición de la guerra a la paz. Este gesto que tuvo la embajada de Francia también reforzó la Declaración Franco-Mexicana de 1982. Pero el gobierno de México, con su presidente Miguel de la Madrid, no se quiso quedar atrás y también donó un vehículo marca Ford. De igual manera era blindado y usado por los comandantes en México durante el conflicto armado. Luego de la firma de los acuerdos de paz, este vehículo es traído al país con placas diplomáticas y utilizado por el comandante Shafiq Handal. Al vencer la placa diplomática, este vehículo es retomado por la Embajada de México en el país, pero luego de los años, en el 7 de octubre de 1999, este es donado al Museo de la Revolución Salvadoreña. ¿Por qué son tan interesantes estos vehículos? Bueno, las características de ellos es principalmente que son blindados, no pueden atravesar ningún tipo de balas, ni una AK-47 ni M60. Tienen un peso bastante grande ya que pesan 2 toneladas, tienen autodefensa y cada uno pues posee un tanque lleno de aceite, el cual en el momento de una persecución es derramado para que el carro de atrás se resbale. Tienen también escotilla para depositar bombas de humo y perder al persecutor, y también poseen de extintores internos que sirven en cualquier momento en el que una bomba incendiaria caiga encima de ellos. Al igual que la mayoría de las guerrillas latinoamericanas, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional también tenía una radio, la radio Venceremos. Esta se instalaba en los asentamientos donde quiera que fuesen y, sin importar las condiciones, salían al aire, siempre cuidándose de la guerrilla. Es así que esta sección está dedicada a la que fue la Radio Venceremos y a las comunicaciones del FMLN en tiempos de guerra. La radio Venceremos surge el 10 de enero de 1981 para informarle al pueblo el motivo de la guerra y los cambios estructurales que hay que hacer, como quitar la guardia, policía de hacienda y poner un nuevo cuerpo de seguridad. Los locutores del equipo histórico de Radio Venceremos eran Santiago, Leti, Marvin, Mabel y Maravilla. Ellos también tenían un televisor al que bautizaron con el nombre de Monchito y una computadora portátil que se utilizó en 1989 para almacenar información, o también era utilizada para llevar los recuentos de armas capturadas al enemigo, en este caso el ejército de El Salvador. En la octava estación, Seguridad bajo tierra, encontramos los famosos tatú, un tipo de trinchera que servía como refugio para protegerse de los ataques del ejército. Estos son construidos haciendo una excavación de dimensiones de 180 centímetros de alto, 150 centímetros de ancho y 20 a 40 metros de largo. Se podían realizar de diferentes maneras, en forma de Z, en forma de U, en forma de O de forma lineal. En el museo podemos encontrar un tatú donde está albergada una planta eléctrica que era utilizada para recargar dispositivos que eran utilizados por los guerrilleros, o incluso servía para poder transmitir la información al pueblo salvadoreño que daba la Radio Venceremos. Para la construcción de estos tatú, lo que se hacía era una excavación de una fosa en las 4 formas que mencionaba anteriormente. Luego se colocaba una estructura de madera a una distancia de 50 metros y una longitud entre 2 a 3 metros. Seguidamente se colocaba un plástico del más grueso para que éste evitara el hundimiento de la tierra. Luego la tierra desalojada se volvía a colocar sobre el plástico formando un domo de tierra, y finalmente se ambientaba conforme a la vegetación del lugar. Por ejemplo, si era gramal, se sembraba grama. En la novena estación, Huella de una guerra, se pueden observar cañones de 900 milímetros recuperados al ejército salvadoreño.
También se observa la carcasa de una bomba de 1.500 libras que no explotó, por lo cual la guerrilla de El Salvador decidió utilizarla, la partió por la mitad, la abrió y sacó el explosivo que ésta contenía dentro para realizar bombas hechizas. Pero lo que más llama la atención de esta estación es un agujero enorme provocado por una bomba de 500 libras con esquirlas de hasta 300 metros a la redonda y el cual asesinó a muchos combatientes sin dejar rastro alguno de sus cuerpos. Se estima que la guerra dejó un saldo de 75.000 muertos, en su mayoría civiles. Decenas de miles de personas resultaron heridas físicamente, otras con graves secuelas psicológicas, y muchos niños quedaron huérfanos de padre, madre o ambos. Los daños materiales también son cuantiosos, y si analizamos el ámbito social, el costo de este también es grande, ya que en manos de civiles quedaron muchas armas de fuego, lo que propició el surgimiento de las pandillas de jóvenes y adultos que se denominan maras. En el ámbito político se inició un proceso de democratización. Por lo tanto, la guerra civil en El Salvador es uno de los acontecimientos más significativos en su historia reciente. De finalizado el conflicto han transcurrido 29 años, tiempo suficiente para la conformación de una generación joven que no vivió directamente el conflicto, sino que se ha socializado en el marco de la posguerra caracterizada por su ausencia de justicia, reparación social y recuperación de la memoria. Toca entonces para la sociedad salvadoreña volver la vista atrás y comprender cómo su pasado violento también pesa en la actualidad. Es así como damos por finalizado este recorrido lleno de historia, esperando haya sido de su agrado y aprendizaje, no sin antes preguntarles, ¿creen que es importante conocer este tipo de historia? ¿Y por qué?